Ya, pero vamos a ver, por ejemplo, que cuando hablamos de bases de datos, primero tenemos que tener los datos, una tecnología. Y en muchos casos tenemos volúmenes importantes de datos, ¿cierto? Y para eso se han desarrollado inclusive estas infraestructuras de datos espaciales. ¿Quiénes tienen estas infraestructuras de datos espaciales aquí en Cochabamba? Personalmente que yo conozca, CEMAPA, ELFE, ellos tienen bases de datos. Comteco tiene base de datos de todos los usuarios, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante, ¿ya? Cuando hablamos de bases de datos, estos dos conceptos son la base de las bases de datos. Primero que haya una estructura y luego que haya una sistematicidad. ¿Qué significa estructuración? Darle un tipo de orden. Exacto, orden. ¿Sí? Primero, segundo, tercero, primero A, segundo B, qué sé yo. Tiene que haber un orden. Y si esta sistematicidad se refiere a que ese orden tiene que ser respetado y además completado, llenado, analizado, primero, segundo, tercero, en ese orden, ¿cierto? Orden y además que se respete ese orden sistemáticamente. Este es el logo, el icono, digamos, estos cilindros aplanados, estándar para hablar de base de datos, por si acaso. Entonces, la información por capas nos permite proponer soluciones a las preguntas típicas de un investigador: el lugar más apropiado para ubicar un hospital, un vertedero de basura en el municipio, o cuál sería la ruta más conveniente para una carretera. Aquí quiero hacer un paréntesis. Vamos a hacer un ejercicio al final del semestre, del siguiente semestre, donde vamos a ubicar una escuela. Esa ubicación de esa escuela es un ejercicio estándar del ARGIS. Pero fíjense que acá además dice hospital, vertedero, municipio. Hospital o vertedero de un municipio, perdón. O una nueva carretera. En el año 2004-2005, mi proyecto, el CLAS, trabajó diciendo dónde puede ser el mejor municipio, mejor vertedero, el mejor botadero de basura para Cochabamba. Y lo hicimos con base SIC. Un proyecto de tesis, también de otra compañera, lo hizo para el municipio de Sacaba. El problema de que aquí en la carrera, o sea, hay una conceptualización un poco cerrada de los trabajos de tesis, ¿ya? Y personalmente a mí me encantaría que muchos de ustedes o cualquiera de ustedes pueda hacer este tipo de trabajos, ubicación de infraestructura, ¿no es cierto? ¿Qué nos falta en Cochabamba? ¿Qué es lo que cortan todo el tiempo? Áreas verdes, por ejemplo. O sea, ¿dónde podemos ubicar un buen bosquecillo, un corredor biológico, o potenciar un corredor biológico? Se puede hacer también con esta herramienta, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos estas series de datos que los vamos a almacenar de alguna manera, integrándolas en una base de datos. Estos son los componentes que en general, ¿no es cierto?, tienen que ver con los usuarios, la gestión de los archivos y cómo estos pueden estar, digamos, interrelacionados con otros elementos. Tiene que haber entonces una interfase de aplicación, puede haber programadores, puede haber sistemas de consulta, la planificación de la base de datos, esto en base a un administrador que luego va a ir o va a ser el encargado de actualizar la información, el precopilador del lenguaje de la definición de los datos, procesador de consultas, códigos, gestor de archivos. Bueno, esto es un poco más complicado, digamos, en el sentido de que se maneje un sistema ya más integrado. La idea no es que ustedes sean expertos en bases de datos, sino que entiendan cómo funciona y sean partes de la base de datos, generando los datos, por ejemplo. Entonces, hay que definir los usuarios.
No es lo mismo hacer una base de datos para el estudio de suelo que para el estudio de vegetación. Habrá particularidades. No es lo mismo hacer una base de datos para estudios de medio ambiente que para estudios de planificación territorial. ¿Cierto? Manipulación de los datos. Eso tiene que ver inclusive desde el software. ¿Qué software vamos a usar? Podemos hacerlo solamente en Excel, ¿cierto? Pero podemos usar luego software más especializado. Esto es bien importante. Seguridad e integridad de los datos. Hace años también, no sé si han escuchado, pero un problema con los usuarios del Facebook es robaron contraseñas. Violaron la seguridad del sistema de datos de Facebook y le sacaron 2 millones de contraseñas a nivel mundial. ¿Han escuchado esa noticia? Creo que sí. Sí, pues yo cuando supe esa noticia... No, de correo electrónicos también nos ganan uno. Estaban relacionados los dos. Varios, sí. Yo cuando escuché esa noticia estaba jalando. Lo primero que busqué fue mi correo. Bueno, el correo de un tercermundista que no puede importar, no está. Y el segundo correo que busqué fue el de mi chica, ¿no? Tampoco está. Pero imagínense si se puede hacer eso. Con el Facebook, nosotros que muchas veces no tenemos ni siquiera contraseña para manejar el archivo online, nos pueden sacar todo. Y yo pensé que eso era así más de película, más así como mito. Pero cuando estaba inclusive en Suecia, había en mi universidad una oficina de entre 20 y 30 personas encargadas solamente de la seguridad y reportaban hasta 200 ataques al año. ¿Qué es lo que se querían robar de la universidad sueca? Bases de datos de experimentos, bases de datos de proyectos de investigación, bases de datos, información de la universidad. ¿Y por qué? Porque luego aparecían publicaciones así asombrosas que hicieron en Suecia, no sé qué, y el autor un pakistaní, o era un chino de la Universidad de Saigon, que además con los vietnamitas, ¿no es cierto? Pues estaba publicado los datos. Y en algunos casos entonces también recuperación de información y concurrencia de los datos. Porque muchas veces borramos una versión, se nos olvidó guardar, qué sé yo, entonces tenemos que recuperar los datos. ¿Por qué usar entonces una base de datos? Hay ventajas en relación a los datos que vamos a usar, en relación a los resultados de los usuarios. Primero es tener o no tener una base de datos. ¿Qué es lo preferible? Tener la base de datos. Los resultados que se obtienen de la explotación de las bases de datos pueden ser mejores y los usuarios de la base de datos también ofrecen ventajas. Todos están acá, ¿no? Nuestros datos van a estar entonces más seguros, disponibles, redundantes y puede mejorarse la eficiencia de estos datos. Resultados, coherencia, eficiencia otra vez, valor informativo y en cuanto a los usuarios, facilidad y sencillez de acceso y la reutilización de los datos. Por eso les dije en la anterior clase que si ustedes tienen una geodatabase, no importa las veces que procesen un archivo, ese archivo procesado puede ser guardado, pero el archivo base se va a mantener en la base de datos sin que se mueva. Porque es lo que pasa, nosotros tenemos un archivo, lo modificamos, lo volvemos a guardar encima y la información que teníamos antes se perdió. O tendríamos que tener muchas copias de muchos procesos que hemos hecho, ¿no? Entonces eso también nos desconecta. Aquí hay un par de sistemas que he tratado de presentar. Entonces todo esto pasa por datos y la información que se va a generar. En este caso la información de bueno, no hay una especificidad de los datos, pero a partir de estos mapas, ¿no? Intercambio de formatos, imágenes, es que se consolida esta base de datos con funciones y con una interfaz. Porque esta interfaz nos ayuda a manipular los datos. Y a partir de ahí se pueden representar para que alguien se los lleve los datos, los visualice o los imprime.
Este es el modelo de dispersión de Tefa, que tiene que ver con eran movimientos en masa. Entonces, esto es una base de datos gráfica que además utiliza el modelo de elevación del terreno, creación de la información, generación de escenarios de riesgo, consulta de probabilidades, que se nutre también de cartografía digital para generar mapas, ¿sí? Entonces, el sistema de información geográfica en nuestro caso va a estar en función a todos estos elementos, creando la base de datos. Entramos un poco en los tipos de bases de datos que hay. ¿Más o menos está claro lo anterior? Sí, no hay mucha ciencia, o sea, tenemos que utilizar una base de datos con sus ventajas y con sus posiblemente desventajas, pero a nosotros nos va a dar más ventajas. Entonces, estos tipos de bases de datos se basan en una estructura dada. En el caso de estas jerárquicas, fíjense el ejemplo, tenemos la mejora del pavimento. ¿Cómo mejoramos el pavimento? Por reconstrucción, por mantenimiento o por rehabilitación. Si elegimos mantenimiento, entonces el mantenimiento tiene que ser rutinario, correctivo o preventivo. ¿Sí? Entonces hay un orden, hay una jerarquía, hay una importancia. Y así podemos hacer con cualquiera de estos elementos. Entonces, es una estructura basada en nodos interconectados y cada nodo tiene un único par, ¿ya? Por eso tenemos, en este caso, este sentido. Puede ser de que haya escasa independencia de los registros, ¿ya? Porque hay una dependencia directa y una mala gestión de la redundancia de los datos. Podemos tener muchos datos, entonces, repetidos. Puede haber aquí también que haya un mantenimiento diferente de rehabilitación o puede haber algún tipo de interconexión que nos lleve a redundancias. En red, la idea es solucionar problemas de redundancia, permite la aparición de ciclos en la estructura de las bases de datos y además nos genera una gran complejidad porque puede generar redes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el mantenimiento está dividido en pavimento rígido y pavimento flexible. ¿Cuál es la diferencia entre el pavimento rígido y el flexible? ¿Se acuerdan? Permeabilidad que tiene. Ya. ¿Algo más fácil? O sea, por física, digamos, es que digamos, el pavimento rígido digamos, no va a amortiguar tanto, digamos, el impacto, por ejemplo, del vehículo. En cambio, el otro sí lo pavimenta. Se nota, por ejemplo, digamos, cuando se cruza un puente, uno está en la carretera, entonces y más o menos siente una vibración, y cuando cruza el puente sientes que todo está rígido, y después sales del puente y otra vez vuelves a tambalear. Ya, sí, pero lleva por algo más simple. ¿Qué color tiene cada uno? El flexible es negro, la ventana, el rígido es plomo de cemento. Sí, ¿no es cierto? Claro, físicamente hay esos elementos también. Entonces, en función a las propiedades físicas, que es más importante que el color, aunque el color también es una propiedad física, podemos definir si el pavimento rígido lo vamos a reparar, vamos a sellar juntas. En cambio, en el pavimento flexible vamos a sellar las grietas o vamos a parchear. Pero aquí en Cochabamba parchamos mucho el pavimento rígido, ¿no? Creo que no funciona. Esa es otra discusión. Y en algún caso se puede dar el hecho de que sellar juntas y parchar puede ser también con sellante asfáltico, aunque sea pavimento flexible o pavimento rígido. ¿Sí? Entonces aquí como que se hace una red que puede llevarnos a cierto nivel de complejidad. Este de todas maneras el que más vamos a utilizar. En realidad ya no lo conocemos. Es el más utilizado. Soluciona problemas de la base de datos jerárquicas y en red. Es un esquema basado en tablas.
Entonces estas tablas contienen números y campos, lo que le da una correcta estructuración y un acceso eficiente. ¿Dónde hemos usado esto ya? Está haciendo calor, ¿no? Abrimos una ventana. Entonces tenemos tablas, ¿sí? ¿En qué formato tenemos nosotros las tablas? ¿En formato qué? ¿Qué formato son nuestras tablas? Excel, pues. Excel. Excel es un formato, ¿no es cierto? Bueno. Pero además de tener las tablas, tenemos que tener un atributo que pueda interrelacionar esas tablas, que aquí la vamos a conocer como clave. Cuando hicimos el ejercicio de digita, ¿cuál era nuestra clave? Era el código, pues. ¿Se acuerdan? Que teníamos una tabla de códigos con valores, norte, este, ese era nuestro código. Entonces, este sistema viene, bueno, en este caso, este es la base de datos orientada a objetos. En este caso, entonces, la base de datos relacionales pueden contener objetos, permitiendo así una integración más fácil con la propia arquitectura. Y bueno, es más popular, una cosa así. El problema es de que son bases de datos muy específicas, ¿ya? Y son poco flexibles. Porque acá, por ejemplo, dice, esta primera tabla, tenemos un informe de mantenimiento, fecha, actividad, ruta, producción diaria, horas de equipamiento y horas de labor. Entonces, esta actividad tiene un código de actividad, donde además hay el nombre de la actividad, la unidad de producción diaria, lo que configura este objeto 2, actividad de mantenimiento. Y a partir de acá, instancias del objeto 1. ¿Sí? Entonces, va dirigido a un objeto muy concreto y no nos permite tener tablas, digamos, muy generales. En las tablas de digita teníamos el nombre del dueño, el código, el tipo de uso, el área, qué sé yo, diferentes elementos. Esos diferentes elementos acá no entrarían, tendríamos que tener objetos interrelacionados. Sí, más o menos sencillo. Entonces, cuando hablamos de bases de datos relacionales, ¿ya? Hablamos de este tipo de descripción. Esto está en el libro. ¿Están leyendo el libro? Todo esto está en el libro. Bueno. Entonces, en este caso, por ejemplo, personas viene a ser nuestra clave. ¿Ya? Entonces, las personas están en base en identificador, nombre, altura, edad, edad. Entonces, la tabla, digamos, ¿ya? Está compuesta por los atributos, las columnas, que tienen una cabecera, que tiene una tupla, que es la fila, y que tiene una relación. La tabla se conoce como relación. Eso en bases de datos. Entonces, aquí hay una tablita que nos traduce eso. Terminología habitual. Tabla, fila, columna, número de filas, valores posibles, identificador único. Pero en el modelo relacional, la tabla es la relación, la fila es tupla, la columna es atributo, el número de filas es cardinalidad, valores posibles el dominio, identificación único, clave primaria. Cuando vemos la tabla de atributos de cualquier mapa, y queremos adicionar una columna, ¿se acuerdan? Dice add field, adicionar campo. No nos dice ni fila ni tupla, ¿no es cierto? Sino que nos dice campo. Y eso es porque en el ArcGIS tiene ese tipo de nomenclatura.
Ya no voy a leer eso porque ya es muy aburrido. Ustedes lo van a leer porque tienen que leer para tomar la materia. Pero vamos a hacer el ejemplo de la relación. Tenemos entonces igual, 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 igual. Pero aquí es diferente. Entonces, ahí el identificador es diferente. Podemos decir entonces que son tablas completamente independientes en función a la clave o al código. Pero de todas maneras podemos interrelacionar, ¿no es cierto? Si tenemos las mismas alturas, podemos saber además los códigos a quienes corresponden. Este es un identificador de la base de datos, pero este es un identificador ¿de dónde? Si es DNI, Documento Nacional de Identificación, como nuestro carnet, ¿no es cierto? Entonces podemos saber a partir de este identificador los datos de la persona, que además pueden incluir estos elementos. Entonces podemos hacer a partir de cualquiera de estos nuestra nueva clave. ¿Sí? ¿Ya han empezado con el trabajo de taller? Ya. ¿Diagnóstico ya han terminado? ¿No? Ahora sí vamos a empezar. Dicen, aquí está el diagnóstico. O sea, todos estamos empezando recién. Recién nos han asignado ¿Los grupos? el lugar. ¿Dónde van a ser? ¿Distrito? ¿Este dónde es? ¿Tienen los Centros súbditos. ¿Tienen los mapas? Sí. Pero todos van a trabajar en el mismo distrito. Sí. Esquilan grande. Aquí está. Sí, corresponde con... Sí, distrito es. Aquí el centro. Solo esquilan. Perfecto. Ah, sí. Entonces ya pueden estar creando su base de datos, ¿no? Su database. ¿Tienen los límites del distrito? Sí, tenemos. O sea, la frontera, pero el mapa no encontramos. Está difícil. Pero tienen los predios del distrito también. No, Límites, predios, vías. Límites y predios. O sea, límites. Ya tienen 3 mapas para la geodatabase. Pueden descargar una imagen del SAS Planet. Ya pueden tener entonces el raster dataset también. 4 mapas que tienen ahí ahorita. Sí. Hablando sin conocer nada, ¿verdad? Entonces no se olviden de este elemento. Los polígonos, digamos, de los predios tienen que tener un código identificador, ¿no es cierto? Deberían tener. Y si no, ustedes los pueden colocar. Hemos quedado también con el profesor de taller, tener una clase, ¿cómo se le dice? Conjunta. Y en conjunta, integrada, ¿cómo hacen en arquitectura los talleres? Los talleres, sí, con quinto año. Ujú. Entonces vamos a estar el profesor de taller, 2, suelos, climas, SIG, Economía. y si viene la propia de economía también. ¿Qué más tienen? Teoría también tienen después, ¿no? 6 materias son de segundo, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? son 7. Son 7. ¿Cuál más? Historias. El mismo de taller, ¿no? Entonces yo creo que va a estar por doble partida. Lo que les comenté, ¿no es cierto? En este taller lo que vamos a hacer es tratar de integrar todos estos elementos que estamos viendo para que, bueno, tengan ustedes un mejor resultado. Un elemento mayor, digamos, que integra varias bases de datos, entonces son los sistemas gestores de bases de datos.
Representa entonces un intermedio entre los propios datos y los programas que van a hacer uso de ellos, facilitando operaciones, realizando sobre aquellos. Entonces tenemos la base de datos, que son las tablas que vamos a armar físicamente en algún lado. Tenemos los usuarios y como interfase el sistema gestor de base de datos. Primero, tiene que garantizarnos un acceso transparente a los datos, protección de los datos, eficiencia y gestión de transacciones. ¿Qué es la gestión de transacciones en el ciclo? Imagínense que este usuario 1 va a hablar de suelos, este va a hablar de clima, este va a hablar de economía, y así, bueno, este vendría a ser el docente. Esta su base de datos va a estar en ¿qué hemos dicho? Juan. ¿Las bases de datos en qué formato van a estar? Ya, a nadie le va a ayudar. Formato de tabla. ¿Formato de qué? Es de las tablas, ¿no? ¿Así? ¿Así se escribe Excel? Sí. Sí, ¿no? Y nuestro sistema gestor de base de datos va a ser el ANSYS. La idea sería que tuviéramos un servidor, un ANSYS server. Porque así, por ejemplo, en cada grupo, cada uno podría trabajar, por decir, Javier con suelos, Fernando con climas, Josué con economía, y se podían integrar los datos. Yo trabajé con esto en el CLAS cuando hicimos el ordenamiento territorial de Colcapiro, financiado por la FAO, y se dividía así los trabajos y se iba al servidor, ¿ya? Entonces en el servidor se podía ver, por ejemplo, aquí había un componente que era político, administrativo. Sí, sí. ¿Qué hacían los colegas del político administrativo? Los deshacían todo. Manejaban, por ejemplo, la cuestión de los límites. ¿Cuántos municipios en Bolivia tienen problemas de límites hasta ahora? Todos. Creo que es el 80%. ¿A ver? Entonces aquí había un grupo de político administrativo que nos decían, estamos colocando en el servidor el límite de Colcapiro y de Tiquipaya. Ojo, no son oficiales. A ver. Pero se podía ver. Al mismo tiempo, este señor podía ver los datos de economía y así sucesivamente, y se podían ver interrelacionados. A eso se refiere con la gestión de transacciones. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, puede ser de que tengamos expertos en suelo, un edafólogo de aquellos, ¿no? Un experto climatólogo, y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasaba en nuestro caso? Teníamos un holandés, un alemán, un ecuatoriano y luego todos los bolitos, ¿no? Había cosas que el holandés y el alemán no entendían y le metían un límite así sobre el río o alguna cosa así medio rara. Entonces el amigo boliviano que estaba trabajando en suelos decía, a ver, un cachito, este límite que tú le has puesto no corresponde. El alemán decía, a ver un ratito, en mi país el río es la frontera natural entre estos dos lugares, por lo tanto la mitad del río es la frontera. Y aquí no, aquí depende de cómo se han puesto de acuerdo entre las dos comunidades, porque puede ser que tengas el límite del río, los dos anchos de banda, y el ancho de banda pertenece a todo el municipio, incluyendo a la comunidad, incluyendo el río, y esta otra comunidad no tiene el río. ¿Pueden creer que pasa eso? Sí. Pasa.
Sí, pasa. Les prometo que pasa. Por ejemplo, había un cerro así. Entonces había una comunidad, bueno, esto ya fue en otro lado, en Cocapato. Por lógica, esta era la frontera, este era el límite. ¿No es cierto? El parteaguas, el pico del cerro era el límite. La comunidad decía, no, el límite para nosotros es esto. El cerro es parte de nuestras tierras. Y la comunidad B decía, no, el cerro es parte de nuestras tierras. Entonces, cuando iban los de Cocapata, estos decían, perfecto. Y estos decían, no. Pero cuando iban los de Morochata, estos decían, no. Y estos decían, perfecto. Se pelearon, hubo inclusive, creo que muertos, heridos, no sé qué. Entonces, cuando volvieron a ir a los de Cocapata, la comunidad B dijo, perfecto. Y la comunidad A dijo, perfecto también. Cuando fueron los de Morochata, la comunidad B dijo, perfecto. Y cuando fueron a la comunidad A, ¿qué dijeron? También, perfecto. Entonces, las dos comunidades se beneficiaban de las dos alcaldías. Y las dos alcaldías hacían obras, proyectos, carreteras, riego en las dos comunidades. ¿Cómo se soluciona eso? Ahora según nuestras leyes. ¿Alguien sabe? Si tienen dos comunidades en disputa y no saben si quieren pertenecer a una u otra o a otro municipio, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Un referéndum? Que tienen que hacer un referéndum. Y tienen que ellos, por voto, decidir a qué alcaldía tienen que participar. ¿Cuántas comunidades han hecho el referéndum? Ninguna. Casi muy pocas. ¿Por qué? Porque es lindo recibir pues de Cocapata y también es lindo recibir de Morochata. Entonces, ¿para qué vamos a pelearnos si los dos nos quieren dar? Este análisis integrado es la base de los sistemas gestores de bases de datos. ¿Cómo se dieron cuenta de que pasaba esto en las comunidades? Porque los dos municipios empezaron a usar el archivo. Y dijeron, no, pero de nosotros la comunidad A que está en este punto es de Cocapata. Y el de Morochata, no, esta también es de nosotros. Entonces vieron eso a partir de un ciclo. Porque cuando iban, obviamente los dos se beneficiaban de esas obras. Volviendo a la parte aburrida. Y esto creo que cambié, pero no se cambió. En términos generales, cuando se diseña y se crea una base de datos, tenemos que partir del diseño lógico, el diseño físico, la implementación y el mantenimiento de la base de datos. Esto es libro de texto, ¿no es cierto? Lo he sacado del libro. Lo van a volver a ver en SIG 2, un poquito más elaborado, pero también es la base de lo que nosotros tenemos acá como los sistemas ¿de qué? ¿Para qué usa esto la alcaldía? ¿Cuál es la base de datos más importante de las alcaldías? ¿Impuestos? Ya, y el sistema que cobra los impuestos se llama Recaudaciones. ya, pero el sistema que ayuda a que el municipio nos diga por tu casa tienes que pagar estos impuestos se llama catastro. Entonces tiene que haber una lógica de funcionamiento. ¿Cómo vamos a modelizar? Van a ver en catastro con el profesor Pablo Trado.
difícil, ¿no? De que hay un diseño lógico para esta base de datos. No solamente se paga por los 300 metros de lote, ¿no es cierto? ¿Por qué más se paga, Javier? Ay, pues te pueden cobrar 1000 cosas. Si tienes tiendas, si tienes letreros, si tienes la parte del agua, luz, basura. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la casa de mi abuelo, aquí en las cuadras, él tenía aquí 2 cuartos y aquí un pequeño comedor. No, aquí era, este era cuarto 1, cuarto 2, aquí era el comedor. Y esta era una especie de oficina o para hacer las tareas, una cosa así. Por decir, esto era 1980. En 1994 construyeron aquí adelante una especie de ya casa con departamentos, con su puerta aquí principal, no, aquí la puerta principal, aquí la puerta no sé qué. Entonces, en la base de datos del catastro, por ejemplo, se contempla de que esta es una construcción antigua. Entonces, por el terreno, 300 metros, más la construcción antigua, más la construcción nueva. Ahora, si está en la esquina, si está en medio de la manzana, tiene otro precio, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una lógica de ordenamiento. Si está cerca del centro, si es zona comercial, si es zona industrial, si es zona residencial, entonces esto va sumando, ¿no? Más zona, más, así sucesivamente. Entonces tiene que haber una lógica. ¿Quién define ese diseño lógico? El director de catastro, ¿no? No sé, bueno, seguramente hay un equipo técnico y además está la norma, el Reglamento Nacional de Catastro. Físico, que se tendrá que ver, ¿no es cierto?, a cuántos metros había aquí construidos, aquí cuándo. Y además, para verificar, tiene que tener su equipo de inspectores que van, ¿no es cierto?, y dicen efectivamente esto. Entonces se va construyendo además físicamente. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo y dice ER porque es un modelo de entidad y relación. Entonces estas son las entidades, las personas, y en este caso la relación es nacido en. Tenemos personas que han nacido en una determinada ciudad, ¿ya? En este caso de nuestro catastro puede ser algo así, ¿no es cierto? Aquí puede ser persona y aquí puede ser TRED. Y la relación viene a ser el impuesto catastral. Entonces la persona se puede mantener posiblemente esta información y aquí en el predio todo lo que estamos discutiendo. Luego esto se implementa y se van introduciendo los datos. ¿De dónde sacamos datos para el catastro? ¿Alguien sabe? Hay unas fichas catastrales, no sé si han visto, no sé si conocen, pero se llenan fichas catastrales a mano con el inspector que va a las casas. Y luego esos datos son introducidos al sistema. Entonces, pero muy general de texto, como les digo. Diseño lógico, diseño físico, implementación, que básicamente es la introducción de los datos, mantenimiento, monitorización de la información. En algunos casos esta monitorización incluye actualizaciones, correcciones, enmiendas. ¿Qué pasa si yo tengo un lote de 300 metros y para el año ya construí una pequeña vivienda? El impuesto tiene que subir. Y si luego hago una gran vivienda, subirá más.
Entonces este era un ejemplo, ¿no? Como este que les estoy dando acá, de entidad-relación, persona-ciudad, pero nosotros somos solo personas predio para ver lo de nuestro catastro. ¿Sí más o menos entiende el ejemplo? Aquí está un poquito más detallado y al final la idea es tener, digamos, estas tablas donde se puede expresar esta relación. En el ejemplo del libro entonces se maneja, por ejemplo, el nombre, lo que habíamos visto, y la ciudad. Y todo está integrado en una tabla. Porque si nosotros revisamos, por ejemplo, también el catastro de aquí, de Cercado de Cochabamba, ¿qué es? Es pues una tabla, ¿no es cierto? Con muchas filas. Entre ellas, construcción nueva, construcción antigua, el bloque y todo eso. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. 15 minutos. Terminamos. Ahora lo que nos compete exclusivamente. ¿Qué necesita una base de datos para ser espacial? Tenemos una base de datos, cualquier base de datos. Si tengo una base de datos, por ejemplo, de hormigueros por metro cuadrado en los parques de Cochabamba. No nos parece bien. Yo tenía una compañera Yolanda que trabajó con madrigueras de marmotas, no, de suricatas, por Parque Nacional en Mongolia. Estudio de medio ambiente. Bueno, era bióloga. Pero ella estaba buscando madrigueras de... ¿Conocen las suricatas, verdad? ¿Han visto el Rey León? Timón y Pumba. El que no era el chanchito, ese es una suricata. Ella tenía esa base de datos, madrigueras de suricatas por Parque Nacional en Mongolia. ¿Qué le faltaba para que sea espacial su base de datos? Es decir, usted sabe. ¿Qué tiene que tener una base de datos para que sea espacial? Mapas satelitales. Podemos generar los mapas satelitales después de la base de datos. A ver, veremos el anterior ejemplo. ¿Qué le falta a esta tabla para ser espacial? Localización. ¿A partir de qué? De las coordenadas. De coordenadas. Entonces aquí le ponemos coordenadas. Pues no le podemos poner coordenadas al NI, ¿no? Tal vez el nombre tampoco, pero sí a la ciudad. Posiblemente, ¿no es cierto? Población, superficie, sí, eso sí para todas las cosas. Entonces, cuando nosotros creamos nuestras bases de datos, es porque tenemos coordenadas. Entonces, hay tres generaciones de bases de datos que se mencionan en el libro. La segunda base de datos espaciales tiene que ver con bases de datos relacionales, que es la que hemos visto con poco detalle. La primera eran ficheros con formatos cerrados. Porque siempre me olvido poner ese video aquí en esta clase, me pasa tampoco visto. Yo sé que es un dibujo un poco antiguo para ustedes, pero hay un capítulo de Los Simpson. ¿Todos han visto Los Simpson? El Apu tiene un doctorado en informática, ¿sabían? Sí, tiene un doctorado. Es más, una vez el bar le pregunta acerca de por qué estaba ahí y él le dice que era estudiante de doctorado y saca una caja con ficheros.
¿Se acuerdan los ficheros que eran? Voy a traer el video. Son tarjetas perforadas. Entonces, en las computadoras antiguas se ponían esos ficheros y hacían una lectura. Entonces, sacaba el fichero y ponía, y volvía a poner. Que al final tiene una lectura completa de una base de datos. ¿Sí? Entonces, esos ficheros que saca en realidad el BAT lo que hace es tratar de buscar algo y saca una tarjeta, un fichero, una tarjeta al azar, y desordena todo el fichero. Y con eso, todo el doctorado, el trabajo de doctorado de la PUC murió. Porque no sabe de dónde es esa tarjeta. Porque tenía que tener un orden, ¿cierto? Porque el orden de colocar en la tableta, en la computadora antigua, ese era su doctorado. Pero bueno, se hacían con ficheros. Luego los bases de datos relacionales, y la tercera generación tiene que ver con bases de datos extensibles orientadas a objetos, que además ahora se ponen en la web, los geoportales. ¿Han visto los geoportales alguna vez? El GeoBolivia es un geoportal, ¿se acuerdan? Entonces, un poquito viendo esta parte de la base de datos, primero tiene una arquitectura dual y una arquitectura en capas. ¿Cuáles son entonces los dos subsistemas de un sistema de gestión de base de datos? ¿Se acuerdan de eso? Primero, los datos no espaciales, que son los atributos. Esto es lo más importante. Y luego los datos espaciales, que tienen que ver con la... ¿Cómo? Longitud, las coordenadas. En este caso tiene que ver con... ¿Naida? ¿Qué fue lo que dijo? Ubicación. Localización, ¿no? Pero es lo mismo. Ubicación o localización. En resumen, nuestro ArcGIS funciona como un sistema gestor de base de datos, ¿sí o no? Sí. Muy simple. Hay otros más especializados, como el que les decía, el ArcServer, el PostGIS. Hay otro más especializado todavía. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos datos puede manejar? ¿Se acuerdan? Esto les he dicho 2 veces. En la anterior clase 1 y cuando empezamos a trabajar con las tablas 2 veces. ¿Hasta cuánto pueden ser los archivos de las GIS? Hasta lo que del RAM. No. 2 gigas. Eso para nosotros es un montón. No llenamos. Los archivitos que estamos manejando son de cuánto, 150K, 200K, 3 megas, 4 megas, por ahí. Y luego nos permite que cuando nosotros visualicemos las capas, ¿no es cierto?, podamos tener este sistema de arquitectura justamente en capas. Por eso los archivos, ¿cómo se llaman? O shape. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ahora no solamente ustedes aprenden SIG, sino también bases de datos. ¿Más o menos claro? Esto
de toda la clase para mí es lo más importante. ¿Ya? No se olviden, atributos y localización, ubicación. Hace calor. No se puede. Miren. Por el directo. Sí. Abajito nos vamos a hablar. Más o menos claro entonces, chicos, chicas. ¿Preguntas? ¿Hay más? Ya, esto lo leen en su casa. Está en el... Ya, recién he mandado, por si acaso, mi solicitud para incorporarme al Microsoft. Ahorita lo revisamos. Ya. Aquí hasta mi Rosito pregunta de qué va a ser el examen. Como es parcial, serían los tres temas últimos, los tres informes últimos, menos este que les dije, ¿no? De Tabasco, topología ese, ¿no? Pero básicamente son los datos. Los tres últimos informes, sobre los tres últimos informes, la parte práctica. En la parte teórica es el capítulo de base de datos, básicamente esto. No voy a subir ahorita esto a la plataforma para que vean. Entonces voy a tomar el examen teórico solamente de las presentaciones. Solamente hemos hecho 2 presentaciones, la 4 y la 5, ¿no? Hay dos más. Es datos en el contexto, sí, y lo que es fuentes y calidad de datos espaciales. 3, 4 y 5 entonces. Sí, 3 más. Entonces, la parte teórica va a ser de las diapositivas 3, 4 y 5, y la parte práctica de los informes igual. No, sería el 5, el 6 y el 7, ¿no? Los informes. 4 y 5. 4 y 5. ¿Qué era? Pues el 3 y el 4. El 4 son imágenes. Las imágenes. Ah, de las imágenes.